Este es mi pórtico. Bueno, me faltó espacio para un gráfico. ¿Sí? Entonces tengo la matriz KL que acabé de determinar. No le voy a copiar con el exponente. Recuerden que está por 10 a la 4. Simplemente sería 1,94 y menos 0,95. Si me dictan, por favor. 1,94 menos 0,95. 0,23. Exactamente. 0,23. ¿Ya? La otra columna. Menos 0,95. 1. Menos 0,42. 0,23. Menos 0,42. 0,25. Sí, miren, ahí está la matriz, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo interpretamos? Interpretamos columnas por columnas, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué es lo que son los términos de esta matriz? ¿Sí? Son fuerzas horizontales, ¿sí? Fuerzas horizontales que deben aplicarse a nivel de piso. Fuerzas horizontales que deben aplicarse a nivel de piso para obtener un desplazamiento lateral unitario. Y los demás desplazamientos laterales nulos. ¿Sí? Repito, fuerzas horizontales que deben aplicarse a nivel de piso para obtener un desplazamiento lateral unitario y los demás desplazamientos laterales nulos. ¿Sí? Entonces, les decía, la interpretación es columna por columna de la matriz. Entonces, miren,
Mil disculpas. A ver, estamos en la interpretación, ¿no es cierto? Entonces, miren, regreso acá a la pizarra, estoy ahí. Entonces, miren, la interpretación columna por columna. Entonces, seguimos la convención que hemos venido manejando, ¿no es cierto? Entonces, tendría aquí 1,94. Recuerden que esto está por 10 a la 4, me parece. Sí, 1,94. Sí, sería en el otro sentido 0,95. Sí, porque es negativo. Y 0,23. Sí, fuerzas horizontales que se aplican a nivel de piso. ¿Cuál es el resultado de esto? Sí, voy a obtener, le pongo con verde, desplazamientos, sí, unitarios y el resto nulos. Entonces, miren, sería el gráfico de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, desplazamiento unitario, en este caso piso 1. ¿Sí? Ahora el segundo gráfico, ¿no es cierto? Sería menos 0,95, sería así, 0,95, 1 y menos 0,42 me da como resultado. Desplazamiento unitario del segundo piso. ¿Sí? Y le voy a hacer aquí mismo. Tendría, ¿sí?, fuerza de 0,23, 0,42, 0,25, que me da el desplazamiento unitario tercer piso. ¿Sí? Entonces aquí le acoto acá arriba, miren, me olvidaba. 1, 1, 1. ¿Sí? Aquí también sería lo mismo, ¿no es cierto? Pero en el tercer piso. ¿Sí? Estamos. Entonces, miren, tendría la interpretación física de la matriz de rigidez lateral. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos claros? Sí. 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 ¿Sí? Entonces, miren, tenemos la matriz de rigidez lateral. Ojo, sirve para el análisis sísmico, tomando en cuenta, en este caso, las componentes laterales del movimiento del suelo o el movimiento sísmico, que para nuestro caso pues, son las más críticas. ¿Sí? Pero también podemos hacer otro tipo de análisis para otra condición, aprovechando, ¿sí? Miren, tenemos
el análisis, ¿sí? Utilizando piso flexible, ¿sí? Utilizando piso flexible. Entonces, miren, habíamos hablado nosotros de que cuando ocurre un movimiento sísmico se capta el movimiento del suelo en tres direcciones, ¿no es cierto? Sí, sentido norte-sur, sentido este-oeste, que sería XY o YX, como sea, pero también existe una componente que en valores es mucho menor que las que les acabo de mencionar, denominada componente vertical, que en este caso sería perpendicular a la superficie terrestre, ¿no es cierto? ¿Sí? Perpendicular. Entonces, miren, si bien es cierto esta componente vertical, como les digo, pues no tiene valores altos, en realidad son valores bajos, ¿sí? Pero también existe. ¿Y cuándo resulta ser importante esta componente vertical? Esta componente vertical resulta ser importante cuando nosotros tenemos estructuras de edificación que pueden ser afectadas, que pueden ser vulnerables a la acción justamente de esta componente vertical. Si nosotros decimos que esta componente vertical actúa de forma perpendicular a la superficie terrestre o perpendicular en este caso al plano de la losa, ¿sí? Cuando nosotros tengamos esta situación en cuanto a pórticos, miren, ahí trabajando con un pórtico de 2 pisos, nomás ya se entiende. ¿Sí? ¿Cómo estaría actuando la componente vertical? Sería algo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Perpendicular, como les digo, a la superficie terrestre o incluso al plano de las losas, en este caso de las estructuras de edificación. ¿Sí? Entonces, ahí puede resultar importante el análisis. Ahí puede resultar importante el análisis. Entonces tenemos que encontrar una matriz que nos permita, al igual que la matriz de rigidez lateral, encontrar esta matriz de rigidez vertical, justamente para analizar la componente vertical del sismo. ¿Sí? Obviamente, como este análisis en realidad no se lo hace comúnmente. Porque si nosotros tenemos un edificio, digamos, con volados, ¿sí? Con volados que hasta cierto punto, pues, podríamos catalogarlos como normales, ¿sí? Pues en realidad no va a ser importante y no va a ser necesario en realidad el chequeo, ¿cierto? No va a ser importante. Pero en cambio pueden existir cierto tipo de estructuras donde ya esta componente sí va a ser importante, incluso puede llegar a ser un estado crítico por más valores pequeños que ésta tenga. ¿Sí? Miren, ustedes deben conocer este edificio que hay en la mitad del mundo, que era de la UNASUR, creo. Sí, donde tiene unos volados bastante grandes, ¿no es cierto? Entonces, miren, para este tipo de edificaciones, pues en realidad, sí, este tipo de edificaciones puede ser esta condición la más crítica. Entonces, de una vez aprovechando y para terminar este capítulo, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se hace el cálculo de esta matriz de rigidez vertical, ¿sí? Ojo, nuevamente, para cuando se requiera, ¿sí? El análisis de las estructuras planas ante la componente vertical del sismo. ¿Sí? Estamos. Entonces, les voy a escribir aquí un procedimiento, una especie de procedimiento, ¿sí? De cómo es el proceso de cálculo, ¿sí? Entonces, primero, determinar normalmente el sistema Q mayúscula, Q minúscula, ¿no es cierto? Deformadas generales, si es que existiera alguna duda, y a partir de esto, pues, determinar el número de grados de libertad que se tiene en la estructura. Dos, miren, vamos a numerar todos, digamos, en primera instancia numeramos todos los grados de libertad horizontales de la estructura. Grados de libertad horizontales. ¿Sí? 3, vamos a numerar los grados de libertad verticales.
grados de libertad verticales. 4, vamos a numerar los grados de libertad que tienen que ver con las rotaciones. ¿Sí? Entonces, en ese orden, ¿no es cierto? Primero numeramos los grados de libertad horizontales, los verticales, y en cuarto, las rotaciones. ¿Sí? Entonces, con ese sistema encontramos K mayúscula. Miren, es una nueva matriz, ¿no es cierto? Porque está numerado de diferente forma. ¿Sí? 6. Vamos a particionar la matriz K en base al número de grados de libertad horizontales y verticales. ¿Sí? Entonces, número de coordenadas NA, grados de libertad horizontales y grados de libertad verticales. ¿Sí? 7, se condensa la matriz. Miren, el concepto de condensación es general. Se condensa la matriz ¿sí? A grados de libertad horizontales y grados de libertad verticales. ¿Sí? De esa forma, nosotros vamos a obtener la matriz justamente para este análisis. ¿Sí? Entonces, les voy a hacer un gráfico nada más como sería. Pienso que esto no es problema. Tengo aquí un edificio, digamos un pórtico de un pisito. Pórtico de un pisito. ¿Sí? Entonces, determino los grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces aquí, sin ningún problema. Sistema Q, ¿no es cierto? Los grados de libertad. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice? Grados de libertad horizontales primero, ¿no es cierto? 1, 2. ¿Sí? Luego grados de libertad verticales. 3, 4. Finalmente las rotaciones. 5, 6. ¿Sí? Entonces, ahora se calcula K en función de esta nueva numeración, ¿no es cierto? Por ensamblaje directo, sin ningún problema, el procedimiento es el mismo. Ahora, ¿sí? Decimos que vamos a particionar K, ¿no es cierto? ¿En función de qué? En función de las coordenadas horizontales, ¿sí? Y las coordenadas verticales. 1, 2, 3, 4. Entonces, ahora el agrupamiento, miren, está al inicio, ¿no es cierto? Es decir, lo que me representa, ¿sí? La condición en este caso son los grados de libertad horizontales y verticales. Ay, perdón, aquí está. ¿Sí? Entonces, ahí se va a hacer la condensación para los grados de libertad horizontales y los grados de libertad verticales. ¿Sí? Entonces, bajo este esquema tendríamos las coordenadas principales. NA, en este caso, igual a 4, ¿no es cierto? NB igual 2. ¿Sí? Para realizar la condensación y de hecho la partición también de K mayúscula. Las dimensiones de esta matriz K vertical. ¿De cuánto sería?
Jóvenes. De 6 por 6. No, pues de 6 por 6. Estoy condensando a coordenadas A. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? O sea, esa es la matriz condensada que solo toma ya en cuenta las particiones NA, ¿verdad? Ya no toma en cuenta NB, ya si no lo es aparte. Lo mismo que vimos de la condensación. Por eso es importante el tema de la condensación, tenerlo claro, ¿no es cierto? Sí, sí, ya. Sí. Recuerden, en K lateral, las principales es una por piso, ¿no es cierto? En cambio acá, miren, son 4 por piso. Y a partir de esto, sí, realizo la condensación. Entonces, NA para este pórtico de un piso es de 4. 4. Coordenadas principales. Y NB ya sería solo el resto, 2. Entonces, miren, aquí se anulan las rotaciones nada más. Se toma en cuenta los grados de libertad horizontales y verticales, pero también se considera el hecho de piso flexible, ¿no es cierto? O sea, no hay la condición de que la viga sea axialmente rígida. ¿Sí? No hay la condición de que la viga sea axialmente rígida. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. No. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Bueno. ¿Sí? Bueno, por hoy nos vamos a quedar ahí. Estaríamos terminando ya el capítulo 5, ¿sí? La matriz de rigidez lateral. Y la siguiente clase continuamos con el análisis ya sísmico de edificios. Como les había dicho, la base es la matriz de rigidez lateral, ¿cierto? ¿Sí? Entonces continuamos con el análisis sísmico de edificios. ¿Sí? Entonces nos quedamos ahí, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Listo, Inge, gracias.